Hola, ¿cómo estás? Pues yo súper feliz de que nos encontremos otra vez por aquí. Hoy quiero contarte unas historias que no tienen que ver con una persona en particular, algunas sí, pero sobre todo se unen con el hecho de las higueras. Las higueras son ese árbol que da higos. Pues en la Biblia hay muchos árboles importantes, uno de ellos es la higuera, pero también aparece el olivo, este árbol que da aceitunas y que da aceite de oliva, y también pues está la vid, que da pues las uvas. Bueno, hoy quiero hablarte unas historias acerca de las higueras. La higuera es una representación en la Biblia de Israel, muchas veces. Bueno, quiero contarte una primera historia en la que los discípulos de Jesús todavía no eran sus discípulos en este preciso momento de la historia, pero ellos seguían a Juan el Bautista. Ellos sabían que él tenía un mensaje importante de parte de Dios y lo seguían. Pero Juan ya había dicho que él no era el importante, que él no era el que iba a traer la salvación al mundo. Él era solamente el que venía abriéndole paso, el que venía abriéndole camino. Y entonces, por ahí andaban Pedro y andaba Andrés, su hermano, y también andaba Juan, el otro Juan. Y entonces iban con Juan el Bautista y Juan les decía que el importante y el enviado de Dios era Jesús. Entonces Pedro se da cuenta que Jesús es el Salvador y llama a su hermano Andrés y le dice: ven, hemos encontrado al que es el Mesías, al que Dios ha enviado. Y ellos van y se encuentran con Juan y le dicen lo mismo: mira, ven, hemos encontrado al que Dios ha enviado. Y entonces van caminando y se encuentran con un amigo que se llama Natanael. Y cuando lo encuentran, ya vienen caminando con Jesús, ya empiezan como a ser sus discípulos en este momento. Juan, el que escribe el Evangelio de Juan, que es el apóstol Juan, no nos habla muy bien en qué momento ocurre todo esto, pero se entiende que es muy al principio. Esto viene en Juan 1, que conocen al Señor Jesús y apenas se están haciendo como sus discípulos. Entonces vienen caminando con Jesús y se encuentran con Natanael. Y entonces le dicen: Natanael, ven, ¿qué crees? Hemos encontrado al que Dios iba a enviar, al prometido, al Mesías. Ya lo encontramos, ven y mira. Así como cuando te encuentras una cosa maravillosa y quieres que todos se enteren, sobre todo tus amigos y tus familiares más cercanos, esa gente a que quieres muchísimo, pues así van y le dicen: mira, ven y ve, para que veas que sí, este es él. Está en Nazaret. Y Natanael dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y entonces resulta que el Señor Jesús lo ve, que está sentado debajo de una higuera, y le dice a sus discípulos: he ahí un hombre perfecto, en quien no hay engaño. Y cuando se acerca a Natanael, le dice: ¿de dónde me conoces? Dice: desde que te vi debajo de la higuera, supe quién eras. Obviamente el Señor Jesús sabía quién era él, que era un hombre que quería hacer la ley, que quería buscar a Dios, que quería pues agradarle, servirle. Y entonces le dice: ah, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Le dice: solamente porque te dije, te vi debajo de la higuera, creíste. Muchas cosas más grandes vas a ver después de esta. Y sí, porque te digo que era el principio del ministerio del Señor Jesús. Todavía le faltaban hacer un montón de cosas al Señor Jesús. El mismo Juan al final de su libro dice: si se escribiera todo lo que Jesús hizo en la tierra, creo que no habría libros suficientes para escribir todo lo que hizo Jesús. Bueno, pues entonces Natanael creyó en Jesús. Y es muy bonita esta historia porque nos habla de que cómo queremos compartir el Evangelio, cómo ellos se daban cuenta que Jesús era la solución y que era el enviado de Dios, y cómo querían invitar a todos sus amigos. Y entonces es por eso que llaman a Natanael. Esa es la primera historia. Otra historia que tiene que ver con las higueras es cuando el Señor Jesús iba caminando un día y se encontró con una higuera y buscaba fruto. Se entiende que es un árbol grande. La mayoría de las higueras son árboles que crecen muchísimo, pero no todas tienen su momento de dar fruto en cualquier momento, ¿no? Bueno, el caso es que el Señor Jesús fue a buscar fruto en la higuera y no encontró ningún higo en la higuera. Y entonces le dijo a la higuera: nunca más nadie vuelva a comer fruto de ti. Y al momento la higuera se secó. Uno de los evangelistas dice que al momento se secó, y otro cuenta que al día siguiente que pasaron se dieron cuenta que la higuera se había secado. Y entonces
entonces, esto nos muestra el poder de la palabra de Dios. Entonces, los apóstoles dicen, solo porque tú dijiste eso, la higuera se secó, imagínate. Y entonces el Señor les dice, claro, al que cree todo le es posible. Así como le dije yo a la higuera que se secara y se secó, que no le dijo exactamente eso, pero eso ocurrió. Si tú le dijeras a un monte que se eche al mar, el monte se echaría. Si tuvieras fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrías hacer lo que quisieras. Y entonces eso nos muestra cómo tenemos que ser para el Señor, estar dando fruto todo el tiempo, pero tener fe, aunque sea un poquito. Así que el Señor va a hacer las cosas y que Él tiene control de todo lo que pasa. Y entonces, pues, esa es esa historia muy pequeñita acerca de cuando Jesús habló con la higuera y la higuera se secó. Una historia más que tiene que ver con las higueras es una historia que Jesús contó, es una parábola, en la que dice que un hombre había sembrado una higuera y la había cuidado durante 3 años. Y la higuera no había dado fruto. Esta no es una historia que ocurre en la vida real, sino es una parábola. Es como una historia que el Señor Jesús platicaba para que la gente entendiera. Y resulta que después de 3 años, esta higuera no había dado fruto. Así que el dueño del huerto donde estaban sembrando le dijo pues al labrador, ¿sabes qué? Quita esa higuera y pues nada más está estorbando, nada más está ocupando un espacio en la tierra, pues y luego para que no dé nada de fruto. Y entonces el trabajador, el labrador, le dice, no, espera, mira, ¿qué te parece si ahora sí le voy a hacer un hueco en la tierra, la voy a cuidar, le voy a echar abono y me voy a poner a trabajar en ella para ver si ahora sí el próximo año la higuera pues da fruto? Y esta historia pues puede tener muchas explicaciones, pero también una de ellas puede ser que nosotros nos ponemos las pilas o ponemos a hacer las cosas ya cuando vemos que tenemos un problema encima. Y entonces sí nos dan ganas de trabajar con fuerza y echarle ganas, pero a lo mejor ya está el tiempo muy encima. Y también puede ser, o sea, que dejamos como las cosas muy al último, ¿no? Hasta el último momento. Pero también puede ser que el Señor tiene paciencia con nosotros y que a lo mejor es momento de que ya hubiéramos dado fruto y que seamos ese tipo de personas que hablan del Señor Jesús y que por todo el tiempo van muy alegres, pero a lo mejor no lo hemos logrado. Y el Señor nos tiene paciencia y dice, no lo arranques. Dale tiempo para que Él pueda crecer y dar fruto. El Señor está esperando de nosotros que demos fruto. No tanto que seamos verdes y que seamos grandes y bonitos como las higueras, pero que demos fruto, eso le importa mucho. Y entonces, bueno, Él nos tiene paciencia y nos da nuestro tiempo para que podamos dar fruto al final. Y por último, quiero contarte lo que decía el profeta Habacuc, que dice, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, con todo yo me alegraré en el Señor. Y es un pasaje súper bonito porque habla de un tiempo en el que había muchas adversidades, muchos problemas, muchas situaciones difíciles. Porque pues ellos vivían de lo que sacaban del campo, ¿no? Así que si las plantas no daban fruto, pues entonces tenías un año pésimo. Es como si no hubieras cobrado ese año, ¿no? Yo me voy a alegrar en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es un pasaje muy bonito porque nos habla de un tiempo en el que lo que tú cosechabas era el dinero o el salario que tú ibas a tener, con eso ibas a vivir. Y si no cosechabas, es como si no hubieras ganado nada durante ese año. Entonces, aunque a veces hay días en que parece todo muy complicado y las situaciones se ven adversas y difíciles, como a veces en estos días, que no son como antes, son muy distintos, y los vemos a veces difíciles y complicados, el Señor nos pide que nos alegremos. Aquí quien está escribiendo es Habacuc. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, con todo yo me voy a alegrar en el Señor. Y que nosotros tengamos pues la esperanza de que el Señor tiene todo en sus manos, que todo tiene, Él tiene el control de todas las cosas que pasan. Y con eso deberíamos estar felices. Y por eso lo escribe de esta manera. Es así, no es así estar felices nada más porque sí, sino porque sabemos que Él tiene todo bajo control y que no va a haber días que nos quedemos sin comer o que vamos a pasar frío algunas veces, pero siempre tenemos una casa. El Señor nos promete que esas cosas básicas siempre las vamos a tener. A lo mejor no tenemos esas cosas que queremos, ¿no? Pero tenemos lo necesario. Y estas son las historias que quería platicarte acerca de las higueras. Y por eso vamos a hacer hoy una actividad con higos. ¿Qué te parece si vamos y la vemos?
Hola. Hoy vamos a hacer un dulce de higo. Los materiales son azúcar, higos, un cuchillo, limón y una tabla para cortar. Lo primero que necesitas hacer, dependiendo la cantidad de higos que tengas, la vas a lavar primero y luego lo que vas a hacer es quitarle la cabecita y luego la vas a tener que partir en 4. Y así lo vas a hacer con todos los otros higos. Y ya después que los tengas todos partidos, los vas a poner en la cazuela con agua hirviendo. La misma cantidad de higos que uses es la misma que tienes que ocupar de azúcar. O sea, si usas 1 kilo de higos, pues tienes que ocupar 1 kilo de azúcar. Bueno, después vamos a poner el agua en la olla y ya que cortaste todos los higos, los vas a meter con mucho cuidado y después vas a tener que cortar el limón y lo vas a exprimir igual ahí mismo. Este postre también lo puedes hacer con alguna otra fruta como la fresa o la zarzamora o la guayaba y ya. Y después que pusiste el limón, vas a poner el azúcar y vas a empezar a mezclar todo. Y así lo vas a estar mezclando hasta que empiece a hervir el agua. Ya después de que terminaste de mezclarlos, los vamos a dejar ahí como por 40 minutos más o menos. Y ya después, si quieres lo puedes dejar así ya como están y ya te los puedes comer así. O también lo puedes machacar para que te quede como una mermelada. Y ya. Ahorita ya está hirviendo y ya cuando empiece a hervir vamos a poner el fuego a fuego lento. Antes estaba en fuego alto y ahorita ya lo ponemos a fuego bajo. Y ya, y entonces ahora sí ya los esperamos 40 minutos y ya podemos servirlo. Bueno, y así es como quedan. Los puedes servir en un recipiente o te los puedes comer ahí mismo si los quieres para cenar o para desayunar. Y bueno, los vamos a probar. Recuerda que están un poco calientes, entonces si los sacas luego, recuerda eso. Verán, bueno. Ya. Eso es todo. Bye. Bueno, pues ojalá puedas hacer esta actividad en tu casa. La puedes hacer con muchas frutas. Puede ser con higos, en este caso pues por la clase que vimos hoy. Pero igual puede ser con fresas, con cerezas, ¿con qué? Con zarzamoras, con guayabas, con todo este tipo de frutitas. Y seguro te va a quedar muy bien. La puedes dejar así y te la puedes comer como en almíbar o la puedes machacar y te va a quedar como una mermelada. Pero es bonito recordar todas las promesas que están relacionadas con las higueras, que el Señor tiene control de todo, que el Señor nos da tiempo para que demos nuestro fruto y que el Señor conoce nuestro corazón, como en el caso de Natanael. Aunque nunca lo había visto realmente, él sabía quién era y conocía su corazón, sabía que él buscaba a Dios y quería agradarlo y obedecerlo. Y sería muy bonito que Dios nos reconociera así, que dijera, conozco a él o a ella y sé que quiere buscarme, que quiere agradarme, que me busca con todo su corazón. Y aunque no damos el fruto a lo mejor que Él espera, Él nos da tiempo para que nosotros podamos dar el fruto que Él está buscando en nosotros. Bueno, pues eso es todo lo que quiero contarte hoy. Nos vemos pronto y te mando un abrazo. Bye.